quería dar la palabra a Catherine para tener la perspectiva de la empresarial desde Acción. Y bueno, Catherine, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Es un gusto estar hoy día aquí. A nosotros de esta Acción Empresas nos parece especialmente relevante que ese día se enfoque en la naturaleza, porque sabemos que es un tema muy difícil de tomar, no solamente para la banca, sino también para, como dijeron, la economía real. Y hemos hecho ahí un esfuerzo grande de esta Acción Empresas para trabajar con los diferentes rubros y les prometo que esta presentación va a terminar con una invitación muy concreta, así que ojalá se entusiasmen, ojalá les haga sentido lo que les voy a contar hoy día. Primero que nada, ¿quiénes somos? Acción Empresas es una organización que ya tiene 25 años, ahí falta la actualización, 25 años en Chile, promoviendo el desarrollo sostenible con y desde las empresas, con más de 125 empresas socias, y que además representa en Chile a una organización internacional que se llama el World Business Council for Sustainable Development, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de forma muy colaborativa. Esos más de 120 empresas, muchos son bancos, y eso es al mismo tiempo la ventaja y el desafío que tenemos en Acción, cómo trabajamos en conjunto y en especial en el tema de las finanzas. Sabemos que hay un desafío de alinear lenguaje, ¿no es cierto? Lo hablamos con Carolina al inicio, porque del sector de finanzas se habla de riesgo, de spread, de inversiones, de números, que muchas veces para nosotros son como de otro mundo, mientras que en la economía real hablamos de los riesgos, qué pasa cuando hay, no sé, una tormenta con las instalaciones eléctricas, con las transmisiones eléctricas en Santiago, solamente para dar un pequeño ejemplo. Entonces, las finanzas siempre han sido una parte importante de nuestra oferta de valor, pero el año pasado empezamos a mirar también un poco más críticamente que no era suficiente tratarla de forma transversal, sino que también creíamos que quizás hacía falta armar un programa específico que facilitara la conversación entre la industria financiera y los demás rubros. Entonces, estábamos mirando en ese momento el mercado de finanzas y vimos que hay diferentes velocidades de avance realmente. Había en ese momento 23 signatarios de los PRI, como ya vimos en esa presentación anterior del ICET, que eso ha aumentado, menos signatarios en Chile de principios de banca responsable y menos aún en el sector seguros, y yo creo que eso es una señal de alerta porque justamente en los seguros es donde hace falta empezar a mirar los riesgos que pone el cambio climático para las operaciones. Por otro lado, también nosotros hacemos anualmente un estudio, el diagnóstico de sostenibilidad empresarial con nuestras empresas socias, y cuando comparamos el desempeño del sector financiero con los demás rubros, vemos que en general están bien cerca de la media, como el desempeño está un poquito por debajo del promedio, pero no es muy llamativo como esa baja. Lo que sí es llamativo son los ámbitos donde el sector financiero está por encima y por debajo, y donde está con un desempeño mayor es en temas de ética y gobernanza y derechos humanos, que nos llaman mucho la atención, y donde está por debajo es en los temas ambientales, específicamente cambio climático y economía circular. Y eso se entiende cuando uno mira que el impacto de una empresa, de un edificio corporativo, de un banco, probablemente tiene muchísimo menos impacto ambiental que una minera, por ejemplo, pero no es así cuando miramos el negocio, el core del negocio, y ahí es realmente donde tiene que apuntar el involucramiento en la banca. Y finalmente, y eso es un dato no tan anecdótico, porque hacia allá va a dirigirse mi invitación final, hay una brecha grande para el tema de biodiversidad, el tema de naturaleza. Y eso lo hemos visto en Chile como en comparación negativamente con otros países de la región, especialmente en Colombia, donde hay 3 bancos ya activamente trabajando con el tema de biodiversidad, con el plan de acción empresarial en biodiversidad. Y aquí en Chile nos ha costado un mundo. Y creo es muy entendible que es un tema muy incipiente, muy nuevo, muy complejo, muy difícil también de tratar y muy difícil de reflejar en números. Pero por lo mismo creo también es una tremenda oportunidad para meterse desde el inicio y entender bien cuáles son los desafíos que enfrentamos en la economía real, como la llaman, en ese sentido. Bueno,
hasta ahora he hablado de algunos como brechas que hemos detectado, pero obviamente también hay grandes avances. Y bueno, algunos ya se mencionaron, hay casi 10.000 millones de dólares en ese momento de assets, de AUM, Assets Under Management, un cuarto de la cartera que están en fondos sostenibles. También ha habido aumentos importantes en la cantidad de fondos y 3 veces se ha aumentado las inversiones de impacto en los últimos 6 años. Entonces, ahí vemos que no hay solamente malas noticias del sector financiero, sino también muchos avances. ¿Y cuáles son entonces los principales desafíos y avances que hemos tomado en consideración en esa revisión? Está por un lado la taxonomía verde, voy a entrar un poquito más en detalle después, porque hemos tratado de difundirlo entre nuestras empresas socias. También está el tema de la integración de las normas de divulgación, la reportabilidad, ¿no es cierto? Como ha habido una actualización justamente de la CMF en sus exigencias que va a entrar en vigencia ya a partir del próximo año. Y también hemos visto que hace falta un fortalecimiento de las capacidades técnicas, porque los bancos, las instituciones financieras, las aseguradoras saben muchísimo de números, pero no tanto de cómo traducir estos riesgos ambientales de la naturaleza quizá en las proyecciones y de riesgos y de oportunidades también. Por otro lado, el mercado de bonos sustentables, verdes, pero también sociales y de otro índole, está aumentando, pero está aún incipiente, todavía falta madurez. Y por otro lado, también hemos visto que en la cadena de suministro, en las pymes sobre todo, hay una gran desigualdad en cuanto al acceso de fondos de financiamiento. Y finalmente también está esa brecha gigante de todas las empresas, yo creo que están buscando oportunidades de financiamiento, ojalá preferencial para las inversiones que son necesarias justamente para hacer frente a esos riesgos que ponen los eventos climáticos extremos, que ponen la sequía y que ponen los otros riesgos relacionados con la crisis de biodiversidad y la crisis ambiental a sus operaciones. Entonces, para hacer frente no a todos, sino a algunos de esos desafíos, por un lado nos orientamos en el World Business Council, como les comenté, nuestro referente internacional, y que de hecho en su visión 2050, donde aborda esos riesgos, habla de la necesidad de reinventar el capitalismo. Ojo, eso no es una organización secreta comunista, sino es el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, y creo que es muy importante como esa cita, como rescatar la importancia también del valor ambiental y social que generamos y podemos regenerar también desde las empresas, y qué implica eso, y esa es la pregunta que yo creo que no está para nada del todo contestada, pero pone desafíos también a repensar cómo financiamos eso y cómo funciona el mercado financiero y los flujos financieros que son de cierto modo la sangre de ese cuerpo económico, ¿no es cierto?, donde vivimos. Entonces, de esta acción hemos lanzado por lo mismo un programa en finanzas sostenibles en estrecha alianza con UNEP-FI, y ahí agradezco todo el apoyo que hemos tenido por parte de Carolina, con tal de generar un espacio de diálogo. Y un espacio de diálogo no solamente entre rubros, entre las finanzas y la economía real, como que me da un poco de cosas llamarla así, pero ustedes saben, las que tienen operaciones, impactos mucho más directos, y la banca para alinear lenguajes y también indicadores de reportabilidad, sino también apunta a generar más capacidades y también a apoyar los responsables de sostenibilidad, porque muchas veces esas personas que trabajan en las empresas son un poco predicadores en el desierto, ¿no es cierto? Como aquí la mayoría de ustedes son parte de ese grupo que tratan de convencer a los directorios, que tratan de convencer a las gerencias generales de la importancia de integrar los aspectos ambientales y sociales, pero no es fácil tener aliados internos, y nosotros estamos convencidos que los mejores aliados internos tienen que ser las áreas de tesorería, de finanzas, de riesgos. Entonces, como también uno de los propósitos de ese programa es justamente hacer conversar esas áreas en las empresas también, y en ese sentido tener aliados. Y finalmente también, bueno, varios de los speakers hoy día lo han mencionado, fomentar la canalización de recursos. Hay un gap de financiamiento tanto en inversiones como que son oportunidades para el desarrollo sostenible, como en la mitigación de riesgos. Entonces, con ese programa, eso es lo que
intentamos hacer. Las sesiones están en curso, están abiertos a todos los socios de Acción Empresas, y también más allá, entonces, como solamente les quería mencionar los 5 módulos, como lo hemos estructurado. Primero, obviamente, una introducción a la finanza sostenible, después una pasada para la difusión de la taxonomía, inspirado en la taxonomía sostenible de la Unión Europea. En el módulo 3, finanzas y sostenibilidad y finanzas, justamente vamos a tener esos talleres presenciales para que las personas conversen, para que las personas entiendan dónde está el alineamiento de sus intereses, y también obviamente queremos dar ejemplos regionales. Queremos tener invitados, de hecho, de Colombia, Banca Iberoamericana, para mostrar un poco los avances que han tomado en temas que son más nuevos, como naturaleza y biodiversidad. Y finalmente el módulo 5, que siempre es transversal a todos los programas que hacemos y a los criterios que apoyamos, la reportabilidad, porque no estamos hablando aquí de greenwashing o de iniciativas puntuales, sino realmente cómo generamos una reportabilidad con indicadores fundamentados, que sean comprensibles para los grupos de interés, que tengan sentido y que muestran los avances o también los desafíos que hemos tenido para alcanzar las metas que nos hemos propuesto. ¿Cuáles han sido nuestros colaboradores? Ya mencioné a UNEP-FI, también TNFD y por supuesto Beatriz Calderón, que está ahí sentado y a quien agradezco muchísimo también todo su apoyo. Y aquí abajo tienen el listado de las empresas que han participado en la mayoría de las sesiones. Y yo lo digo así porque tuvimos un listado de como 80 empresas en total participando, pero quiero insistir en la importancia de realmente tener también permanencia en esa participación, porque creo que solo así se genera un aprendizaje colectivo y que se generan también esas vinculaciones entre las personas e instituciones que estamos buscando promover. Pero las alianzas que les mencioné no son todas. Obviamente, yo creo que lo más importante es tener la política pública alineada con los esfuerzos de la economía de la empresa privada, y en ese sentido, una de las iniciativas pública-privadas donde hemos participado en difusión principalmente, pero ojalá también prontamente en el pilotaje de la implementación, ha sido la taxonomía verde. Ahí tienen como una foto del evento el año pasado, donde justamente aportamos también a la difusión de esa iniciativa. Pero no es la única iniciativa pública-privada. La otra, y esa es como la que más quiero destacar y hacia donde va mi invitación también, es un plan de acción empresarial de biodiversidad que el año pasado diseñamos para Chile. Lo hicimos en conjunto con varias empresas líderes, lo hicimos también con el cofinanciamiento del GEF y con el apoyo de Business for Nature, y por supuesto en estrecha colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente. Y ese proceso de diseño, yo les diría que la primera mitad consistía en generar confianza, en poder hablar de los impactos, poder usar la palabra impacto y no solamente buenas prácticas, y ver dónde están como país los principales desafíos que tenemos en cuanto a la biodiversidad. Y todo eso se enmarca en el marco Coming Montreal, que Lice también mencionó en la meta 15, justamente porque el gobierno de Chile tiene un compromiso con ese marco firmado y tiene, por ende, que fomentar que las empresas reportan sobre sus impactos, sus dependencias, sobre sus riesgos y oportunidades con respecto a la naturaleza. Entonces, hay todo un proceso en flujo desde el sector público. Está ya una estrategia nacional de biodiversidad y eso tiene que estar alineado, sobre todo en la meta 15, pero también mirando lo más amplio con el qué hacer en las empresas. Entonces, ese plan de acción de biodiversidad, un año de diseño, está disponible en nuestra página web. No se los voy a contar en detalle porque son como casi 100 páginas, pero sí les quería mencionar cuáles son los principales 5 pilares que hemos identificado, y cada uno de esos tiene indicadores, tiene acciones concretas de avance. Y básicamente, primero, capacitación y sensibilización. Naturaleza todavía para muchos suena a hipismo o suena a algo muy lejano. Ya me gustan las ballenas, pero ¿qué tiene que ver con el metro? Como lo voy a hacer muy breve. Y realmente, como a la medida que hemos invitado a las empresas, se van dando cuenta de las enormes dependencias que tienen de los servicios ecosistémicos. Y me gusta a veces más hablar de servicios ecosistémicos porque suena más aterrizado, suena más empresarial que el tema naturaleza y biodiversidad, pero tiene todo que ver con el qué hacer y con el futuro de las empresas. El segundo, innovación, ciencia y tecnología. O sea, cómo usamos las nuevas tecnologías para realmente hacer esa regeneración, ese cuidado de la naturaleza
mejor, más eficiente. El tercer pilar, ahí en verde, y ustedes lo ven, financiamiento y mercado financiero. Y si vuelven a mirar cuáles son las 20 empresas que están en ese momento comprometidos y en el comité ejecutivo de la primera fase de implementación del plan de biodiversidad, no hay ningún banco. Y eso nos duele, y eso nos duele porque creemos que exactamente en ese pilar es donde necesitamos la colaboración de la banca y entendemos perfectamente que es difícil comprometerse en ese momento con algo. Es un tema complejo, es un tema nuevo, tanto el gobierno como las empresas estamos luchando por entenderlo bien, pero creo que es indispensable que la banca se meta en ese momento justamente para alinear el lenguaje y entender también qué ven factible, qué no ven factible y cómo podemos apoyar y aceitar ese proceso. Los otros dos pilares son métricas y gestión de información. Es probablemente el mayor tema, el más desafiante, que tiene mucho que ver también con financiamiento y mercado financiero, porque cómo lo medimos. Y ahí una experta como muy querida en algún momento dijo una frase que encontré bien polémica en el momento, pero que les quiero repetir. Ella dijo: yo siento que las empresas en Chile estamos haciendo un balance incompleto. No estamos hablando del patrimonio. Y efectivamente los servicios ecosistémicos los hemos tomado siempre por gratis porque han estado abundantes, pero en el momento en donde empieza a faltar el agua, en el momento en que la contaminación perjudica esos servicios ecosistémicos, en ese momento hay que pensar, chuta, ¿cómo lo integro realmente en mi contabilidad? Y cómo ese riesgo que antes tomaba como algo gratis, ahora tengo que reflejarlo para hacer proyecciones que son reales y que reflejan el valor real de nuestra empresa. Entonces, esos son los 4 que quería destacar. Gobernanza es el quinto, y gobernanza es importante porque ahí justamente es donde queremos ver también un banco. Y ven también la enorme cantidad, no los voy a enumerar uno por uno, de instituciones del sector público involucrados en esta colaboración y también de la academia que han trabajado muy intensamente, que nos parece tremendamente importante justamente para el tema de métricas. Entonces, en este pilar, mercado financiero, ¿qué queremos hacer? Queremos prospectar e identificar métricas de evaluación. Si no están los bancos, esas métricas probablemente no van a conversar con sus sistemas de gestión de riesgo, entonces tremendamente importante. Queremos desarrollar también mesas de trabajo, foros de diálogo, un poco retomando también ese propósito que tenemos desde el programa de finanzas sostenible y consensuar criterios, como qué entra, qué no entra. Yo creo que ahí la taxonomía verde ha hecho un tremendo paso, pero falta la implementación, entonces eso tiene que condecirse también. Y generar finalmente también una implementación de iniciativas pilotos, ojalá para contribuir a canalizar más recursos financieros hacia esos temas. Entonces, la meta grande de ese pilar es al 2030 que las grandes empresas y las instituciones financieras cuentan con un mecanismo financiero para habilitar proyectos de inversión en esos temas, en temas de naturaleza. Y yo estoy muy optimista que lo podemos lograr siempre y cuando tengamos la colaboración de todos los rubros, incluyendo el rubro financiero en esta materia. Entonces, en este mismo contexto estamos trabajando en una mesa muy específica con el sector público, con 3 ministerios que son claves, yo creo, en la materia: Hacienda, Economía y Medio Ambiente, además del Banco Central, justamente para definir qué es el capital natural, cómo se mide, cómo se refleja en la contabilidad y cuál va a ser el consenso de Chile también para reflejar eso en la bolsa, en los reportes, etcétera. Entonces, es un plus, creo yo, que le podemos dar a ese pilar de finanzas sostenibles, a ese mercado financiero para la biodiversidad. Y en ese sentido, yo sé que todos quieren ir al café y han tenido mucha paciencia. En ese sentido, solamente quiero terminar esa presentación con la invitación a la banca a sumarse a esa iniciativa, a sumarse a ese pilar, sobre todo de finanzas y mercados financieros, porque los necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine.